Las religiones son unas manifestaciones recientes de nuestra historia, no más de 10.000 años. El lenguaje es mucho más viejo, tal vez de unos cientos de miles de años. La agricultura, por ejemplo, fue usada por primera vez hace unos 10.000 años, mientras que las religiones modernas, las más viejas, no pasan de hace solo 3.000 años. Eso es muy reciente en términos de historia de la humanidad. Por ejemplo, los mormones y los testigos de Jehová no pasan de 125 años de existencia, y sabemos que han habido religiones que nacieron y desaparecieron en menos de una década. A diario vemos cómo se crean religiones nuevas, y a diario vemos cómo otras desaparecen. Un ejemplo risible de este fenómeno es la creación de las iglesias del Jediismo y Pastafarianismo, una basada en los Jedi de la película de las Guerras de las Galaxias y la otra basada en el monstruo del espagueti. El Islam, por ejemplo, significa sumisión, rendirse a la voluntad de Alá, prácticamente olvidándonos de nuestra propia voluntad. Pero ¿de dónde viene tal disposición a aceptar estos mandatos y conceptos como si fueran verdaderos? La experiencia enseñó a los hombres de la edad de piedra la diferencia que existía entre aquello que lo podía envenenar y aquello que le satisfacía su hambre. Sus mentes recolectaron las realidades empíricas necesarias para la supervivencia, hicieron lo mejor que pudieron en la elaboración de conclusiones sobre lo que era el mundo más allá de su existencia. Asumieron que estaban en el centro del universo, lo cual veían como plano, pequeño y bajo un cielo. Se llamaban a sí mismos el pueblo y pensaban que los extraños eran criaturas de otro tipo, menos humanos que ellos. Ellos creían que si se comían la carne de un animal fuerte, entonces podrían adquirir esa característica de su espíritu. O si se comían una porción del cuerpo de un líder fallecido, podrían adquirir sus cualidades especiales. Asumieron que el sol y la luna que veían cruzando por el cielo eran seres animados. Una cara de una persona muerta que conocían y que reconocieron en las formas peculiares de una roca la asociaban con el espíritu de la vida de esa persona morando dentro de esa roca. Al no tener una diferencia definida entre espíritu y materialidad, creían que con la preservación de un cadáver estaban ayudando a preservar al espíritu de aquel que había muerto. Ellos creían que el cuerpo del muerto se volvía flácido porque el espíritu que había en su interior le había abandonado para irse al mundo invisible de los espíritus. No tenían necesidad de unir estas ideas de espíritus y materialidad en una imagen coherente. La gente asociaba correctamente su propio movimiento con su voluntad y creían que todo movimiento era el producto de la voluntad de aquellos que se movían. Vieron los insectos que se movían por su propia voluntad y asumieron que las plantas crecían debido a su voluntad interna. Veían al sol, la luna y las estrellas más cerca de lo que en realidad estaban y moviéndose por su propia voluntad. Para los hombres de la edad de piedra, voluntad era espíritu. Entonces veían el mundo lleno de espíritus, o para usar otra palabra, lleno de dioses. Vieron a dioses dentro de todo lo que se movía. Había un dios en el viento y otro dentro de los ríos. Un dios viviendo en el mar hacía que las aguas se abalanzaran hacia la playa y luego se retirasen de nuevo. El sol para ellos era un dios. Veían sus reflejos en el agua y creyeron que veían sus propios espíritus. Esos hombres atribuyeron mucho de lo que pasaba a los espíritus y a la magia. Relámpagos, truenos, lluvias, mareas, procreación y fuego eran todo magia. Y el fuego no era solo un producto de la magia, era también una manifestación del espíritu. Su visión del mundo fue pasada a otros con historias inventadas. Estas eran historias que se contaban y se aceptaban sin el reconocimiento de una diferencia entre la realidad y la fantasía. Cada sociedad antigua tenía sus historias sobre la creación, cada una con un giro diferente. Sus narraciones describían su mundo de una manera que podían entender. Habían historias de un dios que les creó usando tierra y una historia, entre otras, de que habían sido creados de la corteza de un árbol. De vez en cuando se introducía una excepción al orden universal. Estas excepciones eran la obra de espíritus demonios, algo así como la maldad. Habían historias sobre el mal y el terror, historias con un demonio amenazador de algún tipo que producía más emoción que uno que no auguraba peligro alguno. Creían que si los dioses podían realizar actos de magia, también ellos podían hacerlo. La forma más temprana de un ritual religioso fue un intento de magia a través de imitación, como pintar una cara en el vientre de una mujer embarazada con la esperanza de que la magia del dibujo fomentaría el nacimiento.
Estos cazadores-recolectores intentaban sobrevivir más que cambiar su mundo. Tendían a creer que el mundo sería siempre como los dioses lo habían hecho. No tenían ningún sentido de proceso social o imagen de las capacidades de la humanidad más allá de sus propias capacidades. La imaginación de quienes tenían un potencial biológico de genio y aquellos con inteligencia normal no estaba limitada por su cultura, y fue su confusión y poco entendimiento de lo que ellos llamaban pura voluntad, albedrío o propia volición los que le llevó a pensar en espíritus sobrenaturales y dioses. Entonces, ¿de dónde vienen las religiones? Vienen de la voluntad del hombre. El hombre las ha creado para justificar lo que no entiende. Si hubiera sido de otra forma, la sociedad moderna hubiera aparecido mucho antes en nuestra historia. Muchas gracias por su atención.